Hola chicos de segundo medio, hoy día nos vamos a encontrar para comprender la definición de cáncer y sus formas de tratamiento. Vamos a recordar la mitosis como concepto que corresponde a la división del núcleo de las células eucariontes, dando origen a dos núcleos idénticos a la madre. La citocinesis, el proceso de división del citoplasma, que va de forma simultánea a la mitosis. Y a partir de ese proceso vamos a tener las células hijas. Y también vamos a recordar, chiquillos, quién era la mitosis y quién era la meiosis. Células implicadas. En la mitosis, las células somáticas y en la meiosis, las sexuales, los gametos. Puede ocurrir en células haploides o diploides, ya que los cromosomas homólogos no están emparejados. Y la meiosis solo puede producir células diploides, ya que los cromosomas homólogos deben estar emparejados. El número de divisiones, en la mitosis es 1 y en la meiosis 2. La función, en la mitosis una función de reproducción asexual, un crecimiento de organismos, regeneración de tejido, reemplazo de células, continuidad genética. En la meiosis es la producción de gametos para la reproducción sexual y que continúe la variabilidad genética. En la anafase se separan las cromátidas hermanas y en la meiosis, en la primera meiosis se separan pares de cromosomas homólogos y en la segunda se separan cromátidas. Sobre los cruzamientos, en la mitosis no hay y acá produce crossing over. En la mitosis corta, la meiosis es larga. Y en la mitosis resultan 2 células hijas iguales a la madre y en la meiosis resultan 4 células hijas todas diferentes a la madre. ¿Qué es el cáncer? ¿Y cómo se produce el cáncer? En condiciones normales, las células crecen, se reproducen y mueren. Sin embargo, cuando hay una alteración en el ciclo celular, si una de estas células se divide rápidamente y sin ningún control, provoca que este tejido vaya haciendo unas masitas y esas masitas se van denominando tumores. Y esto es lo que va a originar un cáncer. Por lo tanto, ¿cuál es el origen del cáncer? En ocasiones el material genético experimenta alteraciones o también denominadas mutaciones. Si la mutación se produce a nivel de los genes, en la regulación del ciclo celular, que se desarrolla un cáncer. Los genes involucrados se especifican a continuación: proto-oncogenes, genes supresores de tumores. ¿Cómo son los principales tratamientos contra el cáncer? Las personas que padecen de cáncer pueden ser sometidas a muchos tratamientos. En términos médicos, los principales métodos para combatir esta enfermedad incluyen operaciones, radiación y drogas. Si el cáncer es detectado en fase prematura, es decir, antes de que se haya propagado a otra parte del cuerpo, es posible eliminarlo totalmente a través de una cirugía. De lo contrario, y este está ramificado, o bien en algún lugar donde no se pueda sacar, se debe optar por otro tratamiento, la quimioterapia o la radioterapia, y así reducir los tumores dañando el ADN de esas células para poder después eliminarlo. Generalmente la aplicación de radiación se localiza en una región específica, pues también puede dañar a todas las otras células sanas. Y en cambio la quimio se refiere a un uso de fármacos que combate los cánceres que son transportados a través del torrente sanguíneo. No obstante, muchos de estos fármacos también destruyen a otras células buenas y pueden ocasionar algún efecto secundario. Anomalía en los cromosomas. Existen diversas enfermedades y anomalías cuyo origen se encuentra en mutaciones que afectan en la estructura de los cromosomas. Este tipo de mutaciones, denominadas cromosómicas, pueden ser de forma, de estructura o también de número. Ejemplo, una trisomía, que es una alteración en la que hay un cromosoma extra en la célula de un individuo. En el caso que existan 3 cromosomas de un mismo tipo, en vez de que hayan 2, va a haber condiciones anormales. Esto se produce debido a que uno de los gametos se originó la persona. En los seres humanos la trisomía
Más conocida es la del síndrome de Patau, que ocasiona la trisomía del cromosoma 13. Hay otra también conocida que es el síndrome de Edwards, que es la trisomía del cromosoma 18. Y hay otra mucho más conocida que es la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, que presenta ciertas dificultades de aprendizaje, muchos problemas de salud. Sin embargo, muchas de ellos tienen vidas muy productivas y se desarrollan plenamente en la sociedad. Primero nos invitan a leer el texto y nos invitan a contestar estas 3 preguntas. Dice, algo de historia sobre el cáncer. La elevada tasa de mortalidad del cáncer está principalmente asociada a la metástasis, proceso que a nivel celular se desencadena a partir de 2 eventos cruciales: la migración celular y la capacidad de estas células para invadir o destruir otros tejidos. Un equipo de investigación del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACSDIS, de la Universidad de Chile, efectuó un estudio relacionado con esta temática, en la que se identificó una de las moléculas involucradas en la metástasis de las células cancerosas, la RAP5. Esta molécula es una proteína que está presente tanto en las células buenas como tumorales, solo que en las tumorales está descontrolada. La razón de ello es que el estrés por falta de nutrientes y oxígeno hacen que vaya creciendo. Lo anterior provoca que la RAP5 pierda el control y estas células se tornen más agresivas y con mayor capacidad de producir metástasis. Los estudios realizados por este equipo revelaron que al retirar las moléculas de las células tumorales, mediante técnicas biológicas moleculares, estas dejan de moverse, migrar e invadir, por tanto, y no hacen metástasis. Entre las proyecciones de este estudio se encuentra el diagnóstico del cáncer mediante marcadores moleculares, proceso en el que si se detecta un tejido sospechoso, se puede realizar una biopsia y así analizar el tipo de proteína que se encuentra alterada o no alterada. Este descubrimiento además puede significar un avance en la elaboración de fármacos que ataquen estas proteínas, disminuyendo la incidencia de metástasis en el paciente y prolongando su esperanza de vida. Por lo tanto, pregunta 1. ¿Qué impacto puede tener para nuestra sociedad la investigación? Fundamenta. Traten de darme fundamentos concretos, chiquillos. Fundamentos en la cual ustedes de verdad sientan que si esta investigación puede ayudar o no, o puede impactar o no a la sociedad. Después me dicen, ¿crees que la ciencia puede aportar a la mejora de la calidad y esperanza de vida? Explica. No tan solo sí o no. Y por último, ¿cómo crees que se podría fomentar que en Chile se realicen más estudios como este? ¿Qué cosa harían ustedes para que hicieran mucha más investigación? Ahora, 1. ¿Cómo se activan las células cancerígenas? En el cómo se refiere a qué cosas pueden activarla. B. Cuando un cáncer se transforma en un cáncer maligno, ¿qué tiene que pasar para que sea un cáncer maligno? C. ¿Cuál es la diferencia entre un protogen, un oncogen y un antioncogénico? 3 conceptos diferentes. Van a buscarlo y me los van a definir. Después dice, según tú, ¿cuáles serían las causas más comunes del cáncer? Nómbrenme unas 3. ¿Cuáles son las etapas del cáncer y qué sucede en cada una de ellas? Entonces, ¿qué es el cáncer? ¿Y cómo crees que ha cambiado la visión social y cultural que tiene acerca del cáncer? ¿Cómo creen ustedes que la sociedad se enfrenta al cáncer? ¿Qué siente cuando a alguien le dicen que tiene un cáncer? ¿Cómo se enfrenta a cada persona? Y por último, ¿qué es lo que más te llamó la atención del cáncer? Y la última actividad es esta imagen. Esta imagen dice pulmón, piel. Y aquí hay una hebra de ADN que se va a ver, una célula que se va a ver afectada ya sea por un compuesto de tabaco o por radiación solar, ya sea en la piel o el tabaco o el pulmón. Y esta célula va a ir a empezar a multiplicarse mal, si se dan cuenta. Al lado están las buenas. Y este va a ser el tumor, multiplicación celular descontrolada, tumor. Entonces, expliquen la imagen. Cuéntenme más o menos lo que yo les acabo de contar con sus palabras. B. Indiquen los agentes cancerígenos. ¿Quiénes eran las 2 cositas que podían dar cáncer? Y C. ¿Cómo podrías prevenir esta situación? ¿Qué cosas harían ustedes o qué cosas se debe hacer para prevenir que a mí me pueda dar un cáncer?